Shalom Obraja, Shabbat Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 94 del Tratado de Baba Kama. Amar Abaye, dijo Abaye, estamos viendo el tema de si el Shinui Koné, es decir, cambiar el objeto que robó la persona, hace que esa persona lo adquiera. Dice Rabbi Shimon ben Yehuda, Ubet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, es decir, estos sabios, estos Tanaim, Kuleus vireleu shinui bimkom omed. Todos opinan que también un objeto que se cambió de forma no se considera que sale del dominio de los dueños primeros y por lo tanto el ladrón no adquirió. Rabbi Shimon ben Yehuda, ha de Amara. Rabbi Shimon ben Yehuda como lo que vimos en el laf anterior. Vamos con el siguiente. Bet Shammai. Bet Shammai Maihi. ¿Cuál es la opinión de Bet Shammai? ¿Cómo vemos eso? Netania, te enseñó una veredita. Natán le dio la persona Hitin beetnana veasan solet. Hay un concepto en la Torá que dice que no vendrá mejir kele betnan zona bet Hashem Elokeinu. Es decir, que algo que fue dado como intercambio por un perro o por un animal impuro o el pago que se le dio a una prostituta no se puede utilizar para llevarlo al Betamigdash. Es decir, que una persona pagó los servicios de una prostituta con una oveja, esa prostituta no puede llevar esa oveja como sacrificio al Betamigdash. Aquí estamos hablando de trigo. Le pagó con trigo. ¿Y ella qué hizo? Hizo harina. ¿Sí? Y esa harina después hizo pan o la harina misma quiere darlo como una ofrenda de misa. Zetim beasan shemen, si le dio aceitunas y ella hizo aceite, Anabim beasan yain, se le dio uvas y ella hizo vino. Tanejada, es decir, en la Bereitá, una dice Asur, está prohibido traerlo frente al altar. Betaña y Dag, y la otra Bereitá dice Mutar, está permitido. Amar Rabbi Yosef, Tane Gurion, de me Aspurak, es decir, el nombre de ese lugar. Se llamaba así, Gurion de Aspurak, de me Aspurak. ¿Quiénes son estos sabios que están discutiendo sobre ello? Bet Shammai o Sirin. Bet Shammai prohíbe estos elementos. ¿Por qué? Porque a pesar de que pasaron por un proceso, es decir, la persona le dio a ella trigo y ella lo convirtió en harina. ¿Bien? Desde Shinui bim como Omed, es decir, lo que era originalmente, que era el pago por esos servicios, entonces ahí se mantiene en eso y entonces estaría prohibido. Betilel matirin y Betilel permiten. Maitame de Bechamay. ¿Cuál es el motivo de Bechamay? Amarkra, dice el versículo, Lotavi etnan zonau mejir kelev, quito ebat Hashem lo queja gam shenehem. Es decir, no traerás el pago por la prostituta ni lo que se intercambió por un perro, porque es una abominación para Hashem tu Dios. También ambos. Gam lashon ribuyu, es decir, cuando dice también, gam es un lenguaje de añadir. Le rabot shinuyehem. Entonces ahí dice Bet Shammai que ese gam viene a incluir también cuando se modifica ese objeto. Betilel y Betilel, ¿qué es lo que opinan? Amar Kra dice el versículo hem, es decir, y Toebat Hashem lo queja gam shenehem, ellos dos, ¿qué quiere decir? Solamente ellos dos, velo shinuyehem, y no sus variaciones. Ubet Shammai, Haketiv Hem, y Bet Shammai, por el hecho de que está escrito Hem, ¿cómo se arregla? Responde la Gemara, Hahum y Bayele, él lo necesita para que Hem, Velo, Vladote Hem, es decir, ellos, estas cosas, pero no sus hijos, lo que nazca de ella, es decir, que si trajo un corderito y le pagó con un corderito y el corderito tuvo un bebé, entonces, una ovejita, perdón, y ahora tuvo un corderito, el corderito sí lo puede llevar la prostituta como ofrenda. Betilel, y Betilel, entonces, ¿cómo aprende los Vladot, los que nacen de ello? Tarte, Shmatmine, es decir, de Hem aprende las dos cosas, se puede entender las dos cosas. Hem velo shinuye Hem velo Vladote Hem, ni sus
modificaciones ni lo que nazca de ello. Ubetilel, Nami, Keti, Hakti, Gam. Y entonces, como hace Betilel, que también está escrito Gam, y dijimos que Gam viene a añadir, Gam le Betilel Kashia. Dice, ok, efectivamente, la palabra Gam también para Betilel supone un problema. Rabbi Eliezer ben Yaakov Maihi, esto era Bet Shammai. Muy bien, ahora vamos a ver Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿cuál es esa ley que vemos así, que donde vemos que Shinui como Omed de Tania se enseñó una varita? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omed dijo Rabbi Eliezer ben Yaakov, Are Shegazal Sea Shel Hitin, una persona que robó una sea de granos de trigo. Tejaná la sha beafá, la molió, la amasó, la horneó, bifrish mimena jalá, y ahora separó la jalá, que tzadne barej. ¿Cómo hace esa bendición cuando va a ser la jalá? Sabemos que cuando separa la porción de jalá, según una cierta cantidad, tiene que decir verajá. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a hacer una verajá si es algo que robó? ¿Acaso se hace la verajá por lo que robó? Que tzadne barej. Es de Mebarej la Menaetz. En realidad no está bendiciendo, está maldiciendo, está enfadando a Hashem. Verde Neemar, y sobre eso dice el versículo, Botsea Barej Nietz Hashem. El que bendice, el que botsea, el que parte el pan y bendice, enfada a Hashem, o maldice a Hashem. Entonces vemos aquí que a pesar de que hubo un cambio, ¿sí? Lo molió, lo amasó, etcétera, sigue siendo, lo siguen considerando como algo robado. Muy bien. Rabbi Shimon ben Elazar Maihi, donde vemos que Rabbi Shimon ben Elazar opina así. De Tania, se enseña una vereita. Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Esta es la regla general que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shebach shishbiach gazlan. Es decir, todo aquello que mejora el objeto robado por parte del ladrón. Yado ala elioná, ratzá notel shivcho, ratzá omerlo, are shivcha lefaneja. Es decir, que dice, Yado ala elioná, quiere decir que si quiere, cuando devuelve el objeto, dice, ok, yo te devuelvo el objeto, pero me tienes que dar lo que yo lo mejoré. O si no quiere, puede decir, aquí está lo que tenías y cógelo como está. Es decir, por ejemplo, roba una vaca y ahora esta vaca, ¿qué hace? La ceba, la engorda, ahora es una vaca, una bonita vaca, ¿sí? Que vale mucho más que lo que valía antes. Entonces, ¿qué viene? El ladrón dice, ok, yo te devuelvo el objeto robado, pero tu vaca antes valía 100, ahora vale 1000, me debes 900, dame los 900. O al revés, cogió, como, robó una vaca. La vaca la dejó sin comer, sí, y la vaca se fue haciendo flaca, flaca y débil y débil y débil. Ahora viene y dice, toma, aquí está tu vaca, esto es lo que tenías. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que a pesar de que hubo un shinui, hubo una variación, cuando tiene que devolver, lo devuelve sobre el original. Lo que cambió no pertenece al dueño, entonces le tiene que pagar por ello. Muy bien. Mike Amat, pregunta a la cámara, ¿qué quiere esto decir? Ahora aquí está tu vaca. Amar Rav Sheshet Aji cámara, así es como quiso decir. Ishbija, sí mejoró lo que robó, no te shifjó, cobra lo que mejoró. Kahash, sí la empeoró. Omerlo, Aresh Lefaneja, le dice, aquí está lo que era tuyo. De Shinui bien como Omer, ¿por qué? Porque el cambio, la variación del objeto robado, aún así el objeto se mantiene en la posesión del dueño original. Es decir, que el objeto original sigue siendo del dueño, lo que se mejoró no es del dueño, es del ladrón. Entonces ahora me tienes que pagar o salirse perdiendo. Muy bien. Entonces dice, Yahi, si es así, afilu shviach nami. Entonces, si es así, incluso también si se mejoró, ¿por qué cobra? Es decir, el objeto es de los dueños. Hambre, entonces dice, mi pene takanata shavi, por el decreto de los que hacen teshuva. Es decir, en realidad, lo hemos explicado mal. Es decir, cuando le dice, haré shelja lefaneja, aquí está lo tuyo. ¿Qué quiere decir? Que es tuyo, nunca fue mío. Sí, se empeoró, se empeoró. Es tuyo. Bien. Entonces pregunta la que me dice, entonces
para cuando mejoró, ¿por qué vienes a cobrar? Y lo mismo, aquí está lo tuyo, como está ahora, te lo estoy devolviendo, nunca fue mío, lo que mejoré no es mío. Entonces dice, no, aquí hay una diferencia. Cuando mejoré, le damos al ladrón la posibilidad de cobrar lo que mejoró. ¿Por qué? Por la tacaná de los que hacen teshuva. Es decir, que esta persona que es un ladrón y que de repente dice, ahora voy a hacer teshuva, voy a devolver lo que robé. Y entonces hace teshuva y va a venir, va a empezar a devolver y dice, pero me tienes que pagar esto, me tienes que pagar esto, me tienes que pagar. Y se va a dar cuenta que tiene que pagar un montón de cosas por todo lo que robó y dice, pues no me sale, no me conviene hacer teshuva. Y entonces voy a seguir robando y voy a seguir viviendo de esto. Entonces se le facilita a esa persona por el hecho de que quiere hacer teshuva. Muy bien. Rabbi Ishmael Mahi. ¿Cuál es esa ley en la cual vemos que Rabbi Ishmael opina que Shinubim como Omer? Detañas, se enseña una vereita. Mitzvat PA le afrish minakama. Es decir, la mitzvah de la PA, nosotros sabemos que hay 3 mitzvot en el campo que tienen que ver con los pobres, los huérfanos y las viudas. ¿Cuál es? Que cuando yo tengo un campo, tengo que dejar leket, shijesa y PA. Leket, ¿qué es? Son las espigas que según voy recolectando se me cayeron y no puedo volver para atrás a por ellas. Shijesa es si me olvidó un fardo en el campo, no puedo volver a por él. Y PA es de determinar una esquina del campo que no voy a cosechar, se lo voy a dar a las personas necesitadas. Entonces dice así, Mitzvah PA, la mitzvah de la PA, de esta esquina del campo, le afrish minakama es de decir, separar esa esquina cuando todavía están las espigas de pie. ¿Sí? Lo ifrish minakama. Ahora, no lo hizo cuando estaban las espigas. Mafrish minaomarim. Entonces ahí va a separar, iba a decir, esta parte de los fardos de espigas lo voy a dar a los pobres. Lo ifrish minaomarim, no lo separó de los fardos. Mafrish minakeri. Shelo Marjo, es decir, separa del montón de trigo, ¿sí? Cuando ya lo procesaron, lo aventaron, etcétera, dice, todavía no separé el APA, pues lo separo del montón de trigo. Hasta que no termine su trabajo y separe el diezmo. Ahora, si ya lo hizo, Marjo, entonces, Maaser, Benotenlo. Separa primero los Seromot y los Maserot y después lo da esa PA, esa esquina. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a pesar de que hubo cambios, ¿sí? Y que él cogió esas espigas, es como si estuviese robándoselas a los pobres, a pesar de que las modificó, etcétera, siguen perteneciendo a los pobres. Y Shub Rabbi Ishmael Amru, Af Mafrish Minaisa Benotenlo. Incluso si ya hizo la masa con la harina, ¿sí? Tiene que separar lo que sería la PA y dárselo a los pobres. Amarle, Rafa Palabaye, le dijo Rafa Palabaye, Ichpal Kolhane Tanai. Lashmoinan que Bechamay. Dice, espera, tanto se molestaron todos estos Tanaim, estos 4 sabios de la Mishnah, para ir según la opinión de Bechamay. Nosotros sabemos que cuando hay Bechamay y Betilel, la halajá siempre es como Betilel. Y aquí buscaron motivos para decir, no, la halajá es como Bechamay. Dice, Amarle le respondió, Ají que Amar, si es como hay que decir, lo nejleku Bechamay u Betilel, Bedbarde. En realidad, no es que lo que dicen es que no había discusión en este punto entre Bechamay y Betilel. Amar Raba, dijo Raba a Abaye, Mimai, Dilma, Atkan lo que Amar Rabbi Shimon ben Yehuda Hatam. Dice, ¿de dónde que nosotros opinamos que estos Tanaim dicen que Shinui Bimkomomet, que lo que yo cambié se mantiene en la propiedad del dueño original? Dilma Atkan, podemos decir que a lo mejor hasta aquí, lo que Amar Rabbi Shimon ben Yehuda Hatam. No dijo eso Rabbi Shimon ben Yehuda. Ela Betseba. Se refirió solamente a qué? Al color. Habíamos visto en la página anterior que la discusión, Rabbi Shimon ben Yehuda traía su opinión con respecto a la lana, si la había blanqueado o si la había coloreado. Entonces solamente eso lo dijo con respecto al color. Oil, Bellajol, Lejaviro, ahí el zafón. ¿Por qué? Porque lo puede quitar el color por medio de que lo va a lavar con jabón. Acá lo que Amar Bet Shammai Hatam, y hasta ahora lo que dijo Bet Shammai no es más que hay en ese caso. Ela legobah mishum de imiim, de imeim, es decir, shenitan la beturma le isur. Es decir, estábamos hablando de ese tnanzoná.
¿sí? Hainu la misbeach. Es decir, que está prohibido que para el altar, de ofrecerlo, el cambio. Pero a lo mejor puede hacer de ellos separar una terumá, un diezmo. Y continúa y dice, Beat Khan, y hasta, aquí, hasta ahora, lo que ama Rabbi Eliezer ben Jacob, eso que dijo Rabbi Eliezer ben Jacob, el ahatam es solamente ahí, en cuanto a esas espigas que él hizo de ellas un pan, el aleiñán berajá, pero con respecto a la bendición, Mishum de Habale, Mitzvat Haba Beaverá. El problema ahí es, no es porque lo que cambió quedó en su estado original, sino que es porque esa verajá que le está haciendo es sobre algo que vino por una transgresión. Bien, entonces es una mitzvah que viene por medio de una transgresión. Robó las espigas o robó el trigo. Berkan lo que ama Rabbi Shimon ben muy bien, eso ya lo vimos. Ah, no, sí. Berkan lo que ama Rabbi Shimon ben Elazar Hatam. Y hasta ahora, esto que dijimos de Rabbi Shimon ben Elazar, no más que en ese caso, con respecto al, al, al robo que se disminuyó en su calidad. Ela be'achasha de Hadar. Pero si es algo que se empeoró, pero después puede volver a su estado original, entonces ahí no. Es decir, la vaca, es verdad, ahora está flacucha y débil, pero si le vas a dar de comer va a volver a su estado original. Beatkan. Y por último dice, y hasta ahora no dijo Rabbi Ishmael Hatam, esto de que Shinui Bim como Omer, solamente en ese caso. Entonces el último, repetimos, es Beatkan lo que ama Rabbi Ishmael Hatam. Hasta ahora, eso que dijo Rabbi Ishmael, no es más que en ese caso. Sobre el caso de la PA, el alinean PA, pero con respecto a la PA en sí mismo, Mishum Dichtiv, Ta'azov Yetera, a lo mejor es solamente en este caso que es así, porque la Torah dice un Ta'azov, lo dejarás de más. Está escrito Ta'azov Pam Nosefet, para enseñarnos que la obligación de la PA no desaparece incluso después de que cambiaste la forma de esas espigas. Vegitema, Likmarmine, y si quieres decir vamos a aprender de ello, de los regalos a los pobres, para el resto de lugares. Que el cambio en Ocone no hace que se adquiera ese bien. Debemos rechazar esto y decir, matando Tanim Shane, los regalos a los pobres, es diferente. Que de Bae Rabbi Jonathan, como preguntó Rabbi Jonathan, de Bae Rabbi Jonathan, pues preguntó Rabbi Jonathan, Maita, ama de Rabbi Ismael, ¿cuál es el motivo de Rabbi Ismael? Que obliga a separar la PA incluso después de que ya hizo la masa. Mishum, de Casabar, Shinu y Enokone, es por causa de que él opina que el cambio, la modificación del objeto no hace que lo adquiera. O Dilma, o a lo mejor, de Alma Casabar, Shinu y Kone. A lo mejor en realidad sí opina que el Shinui, que el cambio sí que lo adquiere. Viaja, y aquí en este caso, ¿por qué es? Shon Tazov Yetera, es porque se ha escrito de más. Una vez en la Torah, la palabra Tazov, lo dejarás. Le anibe la gerta azobotam, al pobre y al extranjero, lo dejarás. Pregunta la Gemara, Tim se lo mal si quieres decir Ta'ama de Rabbi Ishmael Mishum de Kasabar Shinui Enokone. Si me dices que el motivo de Rabbi Ishmael, perdón, es porque él opina que la modificación del objeto robado no lo adquiere para el ladrón. Entonces, Ta'azov Yetera de Katab Rahamaná, esa vez, esa palabra Ta'azov lo abandonarás, que está de más, que escribió la Torah. La malí, ¿para qué lo necesito? Ve tú, le Rabanán, y además para los sabios, ¿qué opinan? Que también, con respecto a los regalos a los pobres, Pokea, Ajiyub, la Hashinui, es decir, que desaparece la obligación después de que lo cambió. Ta'azov Yetera, de Katab Rahamanán, la Malí, ese Ta'azov de más, que escribió la Torah, ¿para qué lo necesitaría? Después de la dice, mi valle, leje de Taña, lo necesito, ¿para qué? Yo que fue enseñado en una veraita, dice, Amafkir, Karmo, Ishkim la Boker Ubezaro, una persona que coge y tiene un viñedo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que separar terumot, maaserot, los diezmos, etcétera. Bien, ¿qué hace? Dice, todo es efker, abandono mi propiedad sobre todo ello. Lo que es efker, no hay que separar terumot y maaserot.
Entonces hace Efker en la tarde, antes de dormir, se levanta muy temprano y coge y empieza a coger todas las uvas, porque ahora son Efker y no tienen que separar más. Entonces dice el que hace Efker, Amafkir Karmo, Veishkim la Boker Betzaro, Hayaba Pérez. Tiene la obligación de dejar esas uvas que se llaman Pérez, es decir, son uvas que se dejan a los pobres. Ubeolelot, y también unos racimos que también no se pueden cortar y se dejan para los pobres. Ubeshijeja, y sobre aquello que se olvidó, Ubapea, y también sobre la esquina del campo que no puede recortar, no puede cosecharla. Upaturmina maaser, y está exento del diezmo. Amar, Rabiuda, Amar Shmuel, Alajá que Rabbi Shimon, Ben Elazar. La alajá es como Rabbi Shimon Ben Elazar, que Shinui, bien como Omer. Es decir, a pesar de que yo modifiqué, sigue manteniéndose el objeto en posesión de su dueño original. O mi Amar Shmuel Aji. ¿Y acaso así dijo Shmuel? De Amar Shmuel, pero acaso no dijo Shmuel, en Shamin lo le gabá velo le gazlán, le ganá velo le gazlán. Es decir, que no se evalúa el daño ni para el ladrón ni para el asaltador. El nezikin, solamente para los nezikin, solamente para los daños. Dice, Bish la Raba de Amar. Yo entiendo el punto de vista de Raba que dice arriba, y que Amar Rabbi Shimon ben Elazar Hatam, eso que dijo Rabbi Shimon ben Elazar es solamente ahí, Be Ahasha de Hadar, es decir, sobre un cambio en el objeto robado para peor, que después se puede, ¿cómo se dice? Eh, hay una palabra, revertir, que después se puede revertir. Dijimos, ¿no? Robó la vaca se hizo flacucha y débil, ok, se puede revertir, ¿cómo le vas a dar de comer? Va a volver a engordar, etcétera. Dejada, eh, lo kasha, ahí no hay dificultad. ¿Por qué? Porque podemos decir que amar alajá, porque cuando dijo que la alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, de Shinubium como Omer, que el cambio, la variación, mantiene la propiedad en el dueño original. Beajasha de Hadar se refiere a algo que se empeoró, pero que se puede revertir la situación. Dije que amar Shmuel, y aquello que dijo Shmuel, Hatam, en Shamin Lola Ganá, Belula Gazlan, era Nezikin, que no se evalúa para el ladrón y para el asaltador más que en los daños que causó. Beajasha de los Hadar se refiere a una bajada, a un empeoramiento del objeto robado que no se puede revertir. Era la Valle, pero para Valle, ¿qué dijo? Y que amar Rabbi Shimon ben Elazar, aquello que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, dice Bashkasha de lo Hadar Kamar, lo dijo sobre algo que se empeoró y que no se puede revertir. Mayi Kalememar, ¿qué me vas a decir? Entonces responde la Gemara y dice, Abaye, Matne Aji. Abaye enseña así de esta manera. Amar Rebiudá, Amar Shmuel, dijo Rebiudá en nombre de Shmuel. Amru, dijeron, o no, otros dicen, alajá que Rabbi Shimon ben Elazar, alajá como Rabbi Shimon ben Elazar, vele los virale. Y Shmuel en sí mismo no lo, no lo opina de esa manera. Nos dice Amar Rabijía Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabijía Baraba en el nombre de Rabbi Yohanan, de Bartora, así es de Bartora. Gezela Hanishtanet, un objeto robado que cambia, es decir, objeto robado. Afim Nishtanet, Joseret Beeneja. Es decir, que a pesar de que yo la cambié, puede volver a Kemot Shei Achshav la Nixdal. Es decir, que vuelve a su dueño original tal y como está. Sheneemar, como dice el versículo, Ve'eshiveta que es de la Gazal, devolverá el objeto robado que robó. Mikol Makom, es decir, en cualquier forma. Vin tomar Mishnatenu. Ahora, si decimos que es nuestra Mishnah, sí, me vas a decir, pero nuestra Mishnah dice que no. Dice, Mishum Takanata Shavim. ¿Por qué es así? Porque es el decreto de aquellas personas que quieren hacer teshuva. Para facilitar a los que quieren hacer teshuva, entonces dijo la Mishnah que no. Mi amar Rabbi Yohanan Naji. ¿Y acaso así es como dijo Rabbi Yohanan? Mi amar Rabbi Yohanan alaja, quizá Mishnah, alaja es como la Mishnah Utnan, y fue enseñado también
con respecto a Reshit Agez, a ese comienzo de lo que se trasquila de las ovejas, Velo y no lo, que si todavía no le dio la lana al Cohen, al Shetzebao, y ya la coloreó, Patur está exento. Entonces, Amar Lehu, Haumi de Rabanán, Rabbi Yaakov Sheme, le dijo entonces uno de los sabios que era Rabbi Yaakov, le didi mi farshali mine de Rabbi Yohanan. Es decir, Rabbi Yohanan me lo explicó a mí. Es decir, ¿cuál es el caso? Que con Shekazal Etzim Meshupim, es decir, que robó maderas que ya estaban lijadas, las Kelin, y las convirtió en utensilios. De Abale Shinui a Joser Le Brillato, que es un tipo de cambio, Sheyahol Taken, que se puede arreglar y volver a que sean tablones. Es decir, yo tengo tablones, les puse clavos, hice una silla. Yo puedo deshacer la silla y devolverle los tablones a la persona. Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una verita, a Gazlanim, un malve beribit, sheheziru, es decir, los ladrones o los que prestan con interés, que después vienen a devolver lo que robaron, en mekablim mehen, no se les recibe, ¿sí? Mekabel mehen, y el que recibe, vienen a pagarte, dice, toma, te devuelvo el dinero que te robé, no, no hace falta, quédatelo, no, no lo quiero. Y el que lo recibe, el Ruach Jajamim no jaemenu. Los sabios no están de acuerdo con él. Amar Rabbi Yohanan, Bime Rabbi, Mishneta Mishnazot. Esta Mishnah fue enseñada en los días de Rabbi Udan así, que eximieron a los Gazlanim de devolver de Tanya, como se enseña en una vereita. Masebe Adam Echad, Shevikesh la Teshuvah, Ambra lo Ishto Reka. Un hombre quería hacer Teshuvah, era un ladrón, y de repente dijo, voy a hacer teshuva a su esposa. Y su esposa le dijo, tú eres un tonto, ¿sí? Y matados de teshuva. Si tú vas a hacer teshuva, afilo avnet, eno shelcha, ni siquiera tu cinturón es tuyo, lo has robado todo, lo vas a tener que devolver todo. Ven y lo hace teshuva. Y entonces se echó para atrás y no hizo teshuva. Lotasha, en ese momento Ambrú dijeron, a Gazlanim, los ladrones y los que prestan con interés que ahora se arrepienten y hacen teshuva, el Mekabelim Mehen no se recibe el dinero que ellos te van a dar para restituir lo que robaron. El Mekabel Mehen, el Ruach Jajamim no Menú, y el que recibe de ellos, los sabios no están de acuerdo con él. Es decir, para facilitar que voy a hacer teshuva, y de repente dice, wow, pero es que si hago teshuva voy a tener que devolver todo. ¿Sí? Hasta el ordenador con el que estoy hablando ahora, que estoy grabando este shiur, no me voy a quedar sin él, lo voy a tener que devolver. Los auriculares, el jersey, todo. Dice, pues no hago teshuva. Entonces, para facilitar eso, cuando voy a devolver, me dice, no, no, está bien, gracias por haber reconocido, gracias por hacer teshuva, no hace falta que me lo devuelvas. Entonces ahí la persona va a decir, ok, pues entonces sí quiero hacer teshuva. Muy bien. Métibe, preguntaron, ahora resulta que el padre prestó dinero con interés. Bien, y viene y cobra el interés. Y ahora, de repente se muere el padre y le dejó a los hijos en herencia esas monedas, que es dinero que está prohibido, que es del interés. A pesar de que los hijos saben que eso es el interés que cobró el padre. En Hayabim Lachdir. No hay obligación de devolverlo. ¿Qué se entiende aquí? Inhu, hu de lo, ha bihem, Hayam Lachadir. ¿Qué se entiende aquí? Se entiende que quién es el que no tiene que devolver, los hijos, pero que el padre sí. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el ladrón o el que prestó con interés no tiene, si se lo va a devolver, no se le recibe. Dice, Bedinhu, Davihem Nami, Eno Hayab Leachzir. Dice, responde a Gemara y dice, no, en realidad el padre tampoco debería devolver. ¿Por qué? Mishun Takanat Shavim, para facilitar que haga Teshuvah. Deja de Katane Bedidehu. Y esto de que se enseñó sobre los hijos que están exentos y no sobre el padre. Mishum de Kabae Lemat Nesefa. ¿Por qué? Porque después quiere enseñar el final de esa breita. Que dice, Iniach Lahem, Abihem, para Betalit. Si el padre les dejó una vaca o una prenda, es decir, objetos robados, dejó lavar
Hamesuyam, y todo objeto particular. Hayabim la Hazir, mi pene, que boda Bihem, tiene que devolverlo por causa del honor del padre, para que la gente no vaya, después se va a poner esa ropa y todo el mundo va a pasar al hijo con la ropa y va a decir, ah, esa es la ropa que el padre robó, esa es la vaca que el padre robó. Entonces, para evitar eso, tiene que devolverlo. Tanaresha, entonces también ahí enseñó al principio, Nami Bedidehu, también con respecto a los hijos, que esas monedas no tienen por qué devolver. Tiene que boda Bihem, Hayabim, la Hazir, pregunta la Gemara, y entonces dice, y por causa del honor del padre tiene que devolverlo. Dice, y cree Khan, Benasiba Mejalotaor. Es decir, está escrito en el versículo, y al presidente en tu pueblo no podrás maldecir. La Torá, Katba de Ameja, en tu pueblo, para enseñarte que la obligación de honrar al presidente o la persona importante es solamente Beosema se Ameja, aquel que se comporta como alguien de tu pueblo, es decir, que se comporta con la ética del pueblo judío, que es el camino de la Torá. Responde la Gemara y dice que de amar Raspinjas, como dijo Raspinjas, Beshe Asa Teshuvah. Estamos hablando de que el padre hizo Teshuvah. Ahanami, aquí también, Beshe Asa Teshuvah. Es decir, tenemos que decir que es un padre que hizo Teshuvah. Y por lo tanto tienen los hijos que darle honor. Es decir, que si el padre dice es un Rasha, Mushhat, ¿sí? La obligación de los hijos de honrar al padre no está, porque el padre es un Rasha. Pregunta la Gemara. Y hacer Teshuvah. Entonces, si el padre es que hizo Teshuvah, Mai Bae Gabe, ¿por qué las monedas todavía están en su poder? Y Bayelele Adure, debería haberlas devuelto. Es decir, responde la Gemara y dice, Shelo Ispik la Hazira Shemet. No le dio tiempo de devolverlas cuando se murió. No le dio tiempo. Tashma, pregunta la Gemara, ven y escucha. Una prueba. A Gazlanimu Malbebe Ribit, Afalpi Shegabu, los ladrones y los que prestaron con interés, a pesar de que cobraron, Mahazirin, se le devuelve al que fue robado o al que prestó. Pregunta, Gazlanim, Maigabuika. Dice, los ladrones, ¿qué cobraron? Y Gazul, Gazul, si robó, robó. Y lo Gazul, si no robó, no robó. Pone la cámara y dice, el Aima, ¿qué vamos a decir? A Gazlanim, Umaynihu, ¿y quiénes son? Malve Ribiot, los que prestan con interés. A Falpiche Gabú, a pesar de que cobraron ese interés, Mahasirin lo devuelven. Es decir, que explican diciendo los Gazlanim, ¿quiénes son los que prestaron con interés? Están hablando de la misma persona. Ahora responde la cámara y dice, hambre, vamos a decir, Mahasirin Ve'en Mekablin Mehem. Es verdad, aquí dice que tienen que devolver, pero ellos tienen que ir a devolver, pero nosotros no tenemos que recibirlo. Lo Mekabelim Mehem, Lama Mahasirim. Entonces, ¿por qué se les pide que lo vayan a devolver? Leatzet, Yede, Shammai, para mostrar ante el cielo que realmente están arrepentidos y cumplir con su obligación frente al cielo de ir a devolver. Otra pregunta, Tashma, ven y escucha. Otra prueba. Harroim, es decir, los pastores que roban. ¿Por qué? Porque mandan a sus animales a pastorear en otros campos que no les pertenecen. Veaganabim y los ladrones, es decir, perdón, Veagabaín y los Gabaín, los cobradores, ¿sí? Es decir, los que iban a cobrar los impuestos. Así que cuando van a cobrar el impuesto, ¿sí? Le dicen, tú me debes 100, me debes 110. Y ese día se lo quedaba, ¿sí? Y al otro le decía, debes 100, a ti te voy a cobrar 98. ¿Sí? Es decir, que hacen ahí combinos, así, sí, pequeños tapicheos. Vea, Mohsin, Teshuvatan, Kasha. Y los que cobran los impuestos, ¿sí? O las aduanas, perdón. Mohsin. Su Teshuvah es difícil. ¿Por qué? Porque robaron a muchísima gente. Y ahora no saben a quién robaron. No pueden devolver todo lo que robaron. ¿Sí? Mahazirim, la maquirín, devuelven a aquellos que sí conocen. Ahora, responde alguna, hambre Mahazirim, veme Kabelimehem. Es decir, es verdad, dicen lo devuelven, pero no hay que recibir el dinero. Ve la Mahazirim. Entonces, ¿por qué dice que tienen que devolverlo? Hacer de Shamaim, para cumplir con el cielo. Entonces, pregunta de Marayahi, si es así, que no les obligaron a devolver.
Emay Teshuvah tan callada, entonces ¿por qué su Teshuvah es difícil? ¿Sí? En realidad da igual si robó a 1000 o a 200 o a 50. Veo de Ema Sefa, y además dice al final, Sheen Makirin, es decir, aquellos que no conocen. Ya Sebahem, Sorge Sibur, ¿sabes qué? Con ese dinero no tienes a quién devolverlo. Ok, pues coge e inviértelo en las necesidades del público. Es decir, cava pozos, ¿sí? Dice Amar Rafizda, dice Rafizda, Borot, Shejinu Meharot. Es decir, pozos y fuentes de agua, ¿para qué? Para que la gente que pase por el camino, cuando tiene sed, se pueda refrescar. Entonces, a lo mejor de esa forma, alguien a quien tú robaste se va a beneficiar de ese dinero y es como si se lo estuvieses devolviendo la locasia. Entonces dice, en realidad no hay dificultad. Kan, aquí la veredad de los pastores, Kodem Takanat, es antes de que se hiciese la Takaná de Rabbi Yehudan así sobre los que quieren hacer Teshuvah. Kan, esta veredad, Leachar Takaná, es después del decreto. Veashta de Amar Rab Nachman, y ahora que dijo Rab Nachman, Mesheen Gezela Kayeme. Es decir, Shemid estableció Rab Nachman ese decreto de Rabbi lo le Shiva que de no devolver el objeto robado solamente cuando el objeto robado ya no existe. Pero si el objeto robado todavía existe, afilu tema idi beidi, incluso si quieres puedes decir que las dos veraitot están hablando le takana, después del decreto de Rabbi Velo Kasha, y aún así no hay dificultad. Vamos a decir kan, en una vereitá, ¿sí? La de los cobradores y la de los impuestos, que obliga a devolver. Dice, Beguedera Kayemet, estamos hablando de algo que robaron y que todavía está en su poder y que existe. Kan, la otra vereita, Beshen, que es de la Kayemet, cuando ya no existe el objeto robado. Pregunta la Gemara, vea Abnet. Ah, pero este Abnet, este cinturón que trajimos arriba en la historia, ¿sí? De este hombre que quería hacer Teshuvah y le dijo a la mujer, ni siquiera tu cinturón, ¿sí? Que por causa de él establecieron el decreto, que fue el cinturón que hizo que esa persona no haga teshuva, y entonces David dijo, vamos a establecer el decreto por los que quieren hacer teshuva. Vea, Abnet, de que de la calle metí, vemos que es un objeto robado que está ahí presente. Entonces responde que me dice, May Abnet, deme Abnet. Dice, ¿qué significa el cinturón? No está hablando del cinturón en sí, está hablando del dinero del cinturón, lo que cuesta el cinturón. Pregunta la Gemara, Bejol, Eja, de que de la Kayemet, lo Abud Rabananta canta. ¿Y acaso todo aquello donde todavía está el objeto robado no decretaron ahí los sabios que devuelvan el objeto robado? Veare Marish, si vemos el caso de la viga, una viga de madera, de que es de la Kayemeti, que es un objeto robado que está presente, viene una persona, roba una viga de madera muy grande y la pone para construir el techo de su casa entre las otras vigas. Es un objeto que está ahí siempre presente en mi casa. Yo levanto la cabeza, veo la viga y digo, esa viga la robé y hago teshuva y siempre la voy a tener ahí presente. Me va a estar hablando. Entonces dice, esa viga, sí, que es un objeto robado que está presente. Utnani fue enseñado a la Marish sobre esa viga, Hagazul, robada, Shebenao Babira, que ya construyó la casa sobre ella, Sheyitolet Damab, que tome el dinero de la viga y que se lo devuelva. Y peneta canot Shavim. ¿Por qué? Por el decreto sobre los que quieren hacer Teshuvah. Porque si hubiésemos obligado que destruya la casa para coger la viga en sí y devolvérsela al dueño, entonces no va a querer hacer Teshuvah. Responde que me dice Shani Atama y es diferente. De Jeban, de Ika, Seda, de Vira. ¿Por qué? Porque puesto que hay una pérdida, ¿sí? Tiene que destruir la casa y hay una pérdida muy importante, entonces, Shaviuha Rabanan que deleta. Es decir, los sabios opinaron o lo compararon a un caso en el que no está el objeto en sí, y entonces por eso tiene que restituir el dinero. Hasta aquí llega entonces este DAF, que tengamos una excelente semana, un excelente día. Isku Veinsu.